Bienvenidos a los especiales de Max TV. Estamos celebrando el Día Mundial de la Libertad de Prensa. Y para celebrarlo, hemos acudido a la doctora Sadia Sánchez Vegas. Ella es directora de la oficina de la UNESCO en Quito y representante para Bolivia, Ecuador, Colombia y Venezuela. Tengo a mi lado a la doctora Miriam Estrada, y ella es la representante de Naciones Unidas para los países de Medio Oriente. Como ustedes verán, tenemos a dos mujeres inteligentes, capacitadas y verdaderamente preparadas para cada una de sus responsabilidades. Me siento muy afortunada de poder tener la oportunidad de conducir este conversatorio, porque de esta manera vamos a conocer qué es esto de la celebración del Día Mundial de la Libertad de Prensa. Estamos con Sadia, quien está en los estudios en Quito. Yo quisiera saber si Sadia me está escuchando. Hola Sadia, bienvenida a Max TV. Muchísimas gracias, estoy escuchando perfectamente bien y agradezco esta invitación. Estoy muy contenta de tenerte. Gracias por recibirnos, y ya tú sabes que la señal de Max TV se ve en el mundo, de manera que tú a todas las personas hispanoparlantes le vas a decir qué es esto de la celebración del Día Mundial de la Libertad de Prensa. Gracias de nuevo y agradezco la pregunta. El Día Mundial de la Libertad de Prensa se celebra cada año, cada 3 de mayo. Y esto se hace desde el año 1993, cuando la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró el 3 de mayo como el Día Mundial de la Libertad de Prensa. Cada año se celebra un tema en especial, y el tema de este año es medios para la democracia, periodismo y elecciones en los tiempos de la desinformación. ¿Existe desinformación en los actuales momentos, Sadia? Absolutamente. Yo diría que tenemos una convivencia de tecnologías que, si bien por una parte son sumamente beneficiosas porque nos permite conocer de viva voz y en tiempo real hechos que están ocurriendo, y esto es muy importante, también es cierto que el periodismo de investigación y el seguimiento que se hace de los distintos casos, hechos, pongamos por ejemplo las elecciones, que deben ser siempre libres, puede verse afectado precisamente por una proliferación de mensajes, de retuiteos, de personas que informan sin tener todos los datos necesariamente. Entonces tenemos, por una parte, a los profesionales de la comunicación, a ustedes los periodistas formados para ello, tratando de cubrir las fuentes de la información también en tiempo real, por una parte, pero a la vez están compitiendo con cantidad de opiniones que pueden desinformar más que informar. Entonces sí, absolutamente estamos en tiempos de desinformación. Gracias, Sadia, por tu respuesta. Quiero decirle a la comunidad que nos acompaña continuamente en Max TV que me siento muy honrada de compartir este panel con la doctora Miriam Estrada. Ella es la representante de la Organización de Naciones Unidas para los países de Medio Oriente. En relación a lo que nos ha estado diciendo en este momento Sadia, doctora, ¿en qué medida el avance tecnológico contribuye a esta desinformación? Bueno, primero, muchísimas gracias. Es un honor tener la oportunidad de discutir un asunto que para las Naciones Unidas resulta el fundamento esencial de la democracia y de la libertad. La libertad de expresión o sin libertad de expresión, de la libre redistribución de la información, del derecho de buscar esta información y entregarla a todo el mundo, es la piedra fundamental de la democracia. Eso creo que es lo más importante que nosotros tenemos que rescatar. UNESCO, como bien lo acaba de decir la señora representante, es la agencia de las Naciones Unidas
que se ocupa de aterrizar a nivel mundial este deseo y esta urgencia de la humanidad para poder traer la democracia y la paz a todos los países del mundo. Ahora bien, normalmente la humanidad no se desarrolla juntos, se desarrolla con grandes saltos y en diferentes niveles. El avance tecnológico es brutalmente rápido y ese avance tecnológico supera también las leyes en primer lugar, los derechos, ¿verdad? El ejercicio, perdón, de los derechos, la capacidad de ejercerlos y algunos de controlarlos, y esencialmente la posibilidad de que la democracia sea real y efectiva por el tránsito de información equivocada o malintencionada que se usa o se dispersa utilizando estos medios. Gracias, doctora. Usted ha dicho para la paz del mundo. Así es. En este contexto de ansiada paz para el mundo, ¿dónde queda la seguridad, la garantía de la seguridad de nosotros los periodistas? En América y en el mundo conocemos de los ataques y de las situaciones duras, tristes, lastimeras que han sufrido los colegas, y es necesario mencionarlo también. ¿Dónde queda esta seguridad? Los periodistas son para las Naciones Unidas y para UNESCO el más preciado recurso humano que podemos tener. Los periodistas de investigación, los periodistas que se ponen en primera línea y reportan al mundo lo que está sucediendo en el lugar de los hechos, utilizando de esta manera, asimismo, como acabo de decir, los adelantos de la tecnología. Ahora bien, siendo los primeros que están en la trinchera, son también los primeros sacrificados, los más perseguidos y quienes sufren en estos momentos los efectos tremendos de la represión de los países que no tienen la tolerancia para que los periodistas puedan decir las verdades y discutir los temas que normalmente molestan, asustan o ponen en alerta a determinados regímenes que no son 100% democráticos. Un país es tan democrático como tan libre de su prensa. Gracias, doctora. Me atrevería a decirlo. Gracias, doctora. Me gustaría escuchar la opinión referente a este mismo tema sobre la seguridad de los periodistas, en particular de aquellos quienes están manejando el reporterismo, el periodismo de campo, aquel que está en el lugar de los hechos. Doctora Saadia Sánchez, por favor. Por supuesto, muchas gracias por hacerme parte ya de la respuesta que ha dado ejemplarmente la doctora Miriam Estrada. Sobre el particular quisiera agregar lo siguiente. En primer término, y yo creo que es muy importante decirlo, la Carta Universal de los Derechos Humanos, en su artículo 19, declara precisamente el derecho de toda persona a su opinión. En este artículo, precisamente, entra, por supuesto, el derecho a la libertad de expresión, libertad de prensa y también el derecho al acceso a la información. Esto es muy importante. Y por otra parte tenemos el artículo 21, también de la Carta de Derechos, de la Carta Universal de Derechos Humanos, referido a el derecho soberano a elecciones libres. Entonces, este año, en esta celebración del Día Mundial de la Libertad de Prensa, conjugamos lo relativo a los derechos humanos de cada ser humano, de cada persona, porque nacemos con estos derechos humanos, precisamente, por una parte, a podernos expresar, y esto es fundamental en todo proceso democrático, así como también lo es el derecho a elegir libremente. Por eso se habla de elecciones libres, universales, y también al voto secreto como un derecho. Dicho esto, también lo vinculamos, estos dos aspectos que son fundamentales. ¿De qué habla la UNESCO cuando habla del Día Mundial de la Libertad de Prensa? ¿Por qué nosotros promovemos el Día Mundial? Lo hacemos para visibilizar la profesión, lo hacemos para visibilizar a los periodistas. ¿Y de dónde partimos? Nosotros partimos precisamente de que la prensa debe ser libre,
independiente y pluralista. Estos son elementos fundamentales en toda sociedad democrática. Una prensa libre, independiente y pluralista, pero también segura. Y ahí ya sí me voy a referir justamente a la pregunta sobre la seguridad de periodistas. El año pasado, en 2018, fueron asesinados 99 periodistas. 99 periodistas. Solamente en el 2018. En 2018 solamente, más de 1000 en los últimos años. Entonces, si tenemos estas cifras tan alarmantes, estos asesinados, para no hablar de los que han sido agredidos, de los que han sido privados de libertad, correcto, de los que han sido expulsados de un país, deportados por el solo hecho de que están cubriendo una fuente periodística. Entonces, obviamente, si tenemos esto, tenemos también el plan de seguridad y el plan de acción de las Naciones Unidas, que es importante que se cumpla. Y en procesos electorales, la inseguridad de los periodistas o en conflictos políticos, en cualquier país, la seguridad de los periodistas cobra una característica muy fundamental, y es que definitivamente entran en una situación de peligro precisamente porque se atenta contra su integridad. ¿Y por qué se atenta contra su integridad? Ese peligro es parte de los riesgos en los procesos democráticos. Doctora, ese peligro al que usted hace mención es parte de los riesgos naturales de la cobertura en situaciones difíciles. Es que no deberían ser naturales. Ese es el punto. Los periodistas, los comunicadores sociales, deberían poder trabajar sobre la base de la seguridad de su integridad física, y deberían poder trabajar en condiciones de libertad, independencia y pluralidad de pensamiento. Doctora, y en condiciones de seguridad. Insisto en ello porque esas son las bases de las sociedades democráticas. En este marco, todos, cada uno de los periodistas, todos quienes ejercemos esta maravillosa profesión, sabemos que esto enmarca responsabilidad, derechos, deberes que tenemos que saber manejar, que tenemos que saber controlar, precisar, porque solamente bajo ese marco podríamos nosotros dar a conocer los trabajos que estamos realizando desde los diferentes medios, incluyendo los alternativos que hoy día con tanta intensidad se están llevando. ¿Qué opinión le merece esto a usted, aquello de la responsabilidad, los deberes y los derechos? Excelente el planteamiento. Justamente quería hacer mención a ello. En la primera pregunta, que también lo discutió la doctora Estrada, hablábamos del tema de la desinformación, que es parte del tema del año mundial, de este año 2019, sobre el Día Mundial de la Libertad de Prensa. La responsabilidad ética, un tema fundamental en el ejercicio del periodismo, es precisamente hacerlo desde la responsabilidad ética. Pero yo quiero ir más lejos. Es que no puede ser solo un problema de los y las periodistas. La responsabilidad ética tiene que ser transversal en todo el accionar de la sociedad. Máxime cuando tenemos acceso a fuentes de información de todo tipo, fuentes de información digital, pero también donde cada individuo tiene derecho a la libertad de expresión, porque el artículo 19 así se lo garantiza. Sin embargo, tener derecho a la libertad de expresión y a la libertad de prensa, a la libertad de opinar en cualquier medio como Twitter, Facebook o cualquier medio digital, supone también una responsabilidad ética del individuo. Yo no puedo salir y descalificar a partir de una red social porque yo quiero descalificar. Porque a mí me parece que eso es libertad de expresión. Libertad de expresión es poder opinar, poder decir, respetar la pluralidad de pensamiento, respetar esa libertad, pero se tiene que hacer responsablemente. Lo que no puede ocurrir es
que cada uno se convierte en un opinador de oficio sin tener bases, sin tener fuentes y de opiniones que lo único que hacen es desinformar y confundir a la sociedad, generando inclusive, como diría, inquietud, preocupación, porque se está transmitiendo información que no tiene bases confiables. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias, doctora. Quiero conocer, me gustaría, doctora Estrada, conocer su opinión entonces en relación a lo que acaba de decir la doctora Sadia, que estamos frente a un ataque de lo que significa la difamación y la calumnia. ¿Qué está pasando frente a eso? ¿Tenemos control? ¿Podemos controlarlo? ¿En qué medida la palabra ética forma parte de este ejercicio cuando estamos frente a la calumnia y a la difamación? Mariquita, al respecto, yo creo que es necesario ubicarse en el problema que la humanidad vive actualmente. La humanidad actualmente se enfrenta a una radicalización. Es uno de los retos que quienes trabajamos en los derechos humanos a nivel internacional encontramos. Es una radicalización de las fuerzas que se enfrentan. Esta radicalización golpea seriamente a la seguridad de los estados y, para referirnos, para meternos en el marco de la libertad de expresión, a la seguridad de los periodistas. ¿Por qué? Porque esto está teñido además por la corrupción. La señora representante es muy clara cuando habla acerca de la ética, una ética transversal, dice ella, una ética compartida, no solamente del periodista y de quien hace uso de los medios de información, sino de los medios de comunicación que deberían de mantenerse, ¿verdad?, dentro de los cánones de la ética para informar de manera correcta y no informar desde el impulso de una agenda particular, ¿verdad? Entonces, yo creo que beneficia solamente a un determinado grupo o persona, o a un movimiento o a una situación. Los seres humanos, como bien lo ha dicho la señora representante, nacemos con estos derechos, ¿verdad? Por eso se llaman derechos humanos, nos pertenecen por el simple hecho de que somos humanos. Ahora bien, la Declaración Universal de los Derechos Humanos no es vinculante, pero para el Ecuador, si nos queremos poner aquí en el país, para el Ecuador, el Pacto de los Derechos Civiles y Políticos, que también se refiere a la libertad de expresión en el artículo 19, es mandatorio. Constitucionalmente, además, ha sido declarado un mandato constitucional. El respeto a la libertad de expresión, a la libre circulación de ideas. Pero quisiera subrayar con una salvedad que representa la responsabilidad y la ética de quienes ejercen la profesión, siempre y cuando este derecho no dañe la reputación de los demás y no ponga en peligro la seguridad del Estado. O sea, tiene salvedades. No es un derecho absoluto en la medida en que tiene que ejercerse dentro de un marco que respete la seguridad de los estados y que respete esencialmente la reputación de los demás. Y por supuesto que se base en la ética dentro de la cual se asume de suyo que el periodista va a ser fiel a lo que ve y va a ponerse a distribuir esta información de acuerdo a lo que está evidenciando, de acuerdo a lo que está viendo. No siempre los medios de comunicación aceptan libremente lo que un periodista testimonia, porque de repente este testimonio no es de la conveniencia de tal o cual agenda. También tenemos que decir eso. Y otra cosa, para ir ya un poco más hacia el futuro, vivimos en la época digital, vivimos en la época de la guerra del terror y vivimos en la época digital. Esta época digital ha traído como consecuencia la posibilidad de ingresar, ¿verdad?, a escuchar, a hackear, me disculpo por utilizar el término, a hackear, a robar información que es de carácter privado. Pienso, para resumirlo, que
que entonces esté en juego la seguridad del Estado, la seguridad del periodismo, del periodista, la seguridad de la sociedad en la medida en que tiene que estar informada de qué es lo que está pasando, y la seguridad cibernética, en la cual América Latina todavía no tiene los adelantos que demanda la época en la que vivimos. Doctora Estrada, esta seguridad cibernética a la que usted hace alusión tiene relación con el plagio o mal uso de los derechos intelectuales. No solamente con el plagio o mal uso de los derechos intelectuales, sino con el plagio, el mal uso, el seguimiento, el control digital sin conocimiento y sin consentimiento. La palabra clave es el consentimiento. Porque puede darse el caso, de hecho me parece estarlo de alguna manera viendo, creo que todos somos partícipes de esto, alguien accede a un texto y luego se apropia de esa de ese texto, de ese contenido, pero casi textualmente. Eso es un plagio. Desde luego, que solamente falta ponerle las comillas y nada más, y atribuirle el derecho de propiedad intelectual a quien se lo merece. Así es. Entonces, ¿en qué medida esto juega un punto importante? La seguridad cibernética se refiere no solamente a los derechos de autor, en este caso, a los derechos intelectuales y de propiedad intelectual. Lo que usted menciona se configura en un delito penal, que es el plagio. Es un delito penal, es un delito académico, ¿verdad? Pero ¿cómo se sanciona esto? La ley determina tal cosa. En el Ecuador el Código Penal lo determina y se está establecido además que en la ley orgánica también se castiga. Pero cuando yo me refiero a seguridad cibernética, me refiero además a la importancia de la seguridad del Estado, que puede ser atacada desde el punto de vista digital, sin que nosotros seamos en este momento lo suficientemente desarrollados como para protegernos de tal cosa. No tenemos los códigos y las paredes de fuego, como se traduciría al español, las seguridades, las huellas digitales suficientes para podernos cubrir ante amenazas que en un momento dado, por ejemplo, en un ataque cibernético, podría tumbar, diga usted, el control de los bancos. Podría tumbar el control de los aeropuertos. A eso es cuando yo me refiero. De determinadas instituciones que son claves para el desarrollo. Son claves para la seguridad del Estado. Si me permiten una acotación. Doctora, con mucho gusto, díganos. Encantada. Muchísimas gracias por darme la oportunidad también para intervenir sobre este tema. Yo de ninguna manera quisiera desviar la atención sobre lo que la doctora Estrada está planteando en este momento sobre la seguridad cibernética en términos informáticos, es decir, si tenemos o no las herramientas para podernos proteger. Eso es un tema de naturaleza tecnológica que se relaciona inclusive con hardware y software. Yo quisiera referirme y regresar a lo relativo a la seguridad cibernética en términos de la protección de la privacidad de los datos, porque eso es un derecho. Sí. Yo tengo derecho como ciudadana, usted, cualquier persona que nos está viendo en este momento por Max TV, tiene derecho a la privacidad de sus datos, así como también tiene derecho a poderse expresar libremente, a expresarse sin restricciones. Sin embargo, yo insisto, la libertad de expresión y de opinión, los límites los pone la responsabilidad ética. Doctora, estos enunciados que usted ha tenido... el enfoque crítico en la lectura que se hace de la noticia que se recibe, pero también la responsabilidad cuando yo siento que puedo dar una opinión a través de las redes sociales o cualquier otro medio digital, porque hay periódicos digitales, por ejemplo. Yo creo que aquí está el foco del asunto. La última idea que quiero decir sobre el particular. UNESCO está trabajando desde hace ya
algún tiempo, pero en este momento lo estamos haciendo con mucha fuerza precisamente porque nos preocupa la desinformación. Doctora, tenemos 30 segundos para culminar. Permítame ¿Y qué estamos decirle... haciendo en este momento? Tenemos toda una metodología que ponemos a disposición. Muchas de gracias. para explicar la metodología, solo la voy a mencionar. Se trata de una metodología de alfabetización mediática. Alfabetización mediática. Le agradezco por su gentileza, doctora. Nosotros tenemos ahora 30 segundos para terminar. Yo quisiera que me diga si los acuerdos de confidencialidad están dentro o vinculados a lo que usted acaba de mencionar. Por favor, cortita la respuesta. Miriam, los acuerdos de confidencialidad se tienen que respetar. Eso es lo éticamente correcto. Okay. Yo no puedo traicionar un acuerdo de confidencialidad. Precisamente por ello, quizás Miriam puede agregar, pero este es todo un tema. Porque si el acuerdo de confidencialidad atenta contra la seguridad del Estado, bueno, ya estamos entrando en otros ámbitos. Naturalmente. Me explico, pero un periodista tiene derecho en un momento dado a defender la fuente de la información y mantener la confidencialidad, porque eso también es parte de la responsabilidad ética a la que he estado haciendo mención. Muchas gracias, doctora. Estoy muy contenta de haber participado con la doctora Saadia Sánchez Vargas, que es la directora de la oficina de la UNESCO en Quito y representante para Bolivia, Colombia, Ecuador y Venezuela. Es un lujo haber compartido este momento con la doctora Miriam Estrada, quien es la representante de la Organización de Naciones Unidas para los países de Medio Oriente, y a través de las pantallas de Max TV en el mundo entero quiero desearles el mejor de los días, toda la realización para todos mis compañeros, para todos los colegas de todas partes del mundo, pero no solamente para quienes estamos frente a una computadora escribiendo un texto que va a salir en un medio impreso, no solamente para quienes tenemos la oportunidad de tener un micrófono para la radio o las pantallas. Todos quienes trabajamos aquí, que estamos deseosos siempre de contribuir con un mundo mejor. Gracias, doctora. Gracias, Saadia. Mariquita. Muchas gracias. Max TV.